History, pero a esta hora ya tenemos conectado a nuestro siguiente entrevistado, el politólogo Fernando Tuesta, alguien también muy entendido en estas materias constitucionales y todo lo que tiene que ver con reforma política. Hoy, doctor Tuesta, le damos la bienvenida a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Buenas noches. Los congresistas Alejandro Cabero y la congresista Tudela plantean un proyecto para que el voto sea voluntario y no obligatorio como es hoy en día. Empezamos con, ahí tenemos, voto voluntario. Es una propuesta todavía. Sí, ¿qué es lo que ocurre en otros países, no? Exacto. En algunos otros países ocurre el voto voluntario, pero ¿se podría dar en el caso peruano o por qué es que hasta el momento no se ha dado? A ver, creo que los proyectos de ley que se han estado presentando para modificar la Constitución tienen un problema. Y el problema es que son reformas parciales, son reformas en muchos casos, o intentan ser reformas, que son reactivas ante situaciones de coyuntura. Cuando uno reforma la Constitución, tiene por lo menos la pretensión de que esta modificación sea duradera y no sea parte, repito, de la coyuntura, del ánimo del momento, ¿no? Para empezar, lo del voto voluntario. En la mayoría de países en América Latina tienen el voto obligatorio. La literatura en este tema es muy amplia y tiene tanto peso quienes observan a favor o en contra. Entonces, quizás lo que habría que preguntarse no es en términos doctrinarios, que repito, hay como para escoger, sino lo primero que habría que preguntarse es lo siguiente. ¿Quiénes dejarían de votar principalmente si el voto es voluntario? Claro, son los sectores, son en las ciudades, en el campo, en los sectores socioeconómicos más bajos, más altos. En fin, habría que determinar. Y según la data estadística de otros países, evidentemente son los sectores más urbanos, de clases medias altas, que participan más. Entonces, ese es un primer tema. Un segundo tema es, ¿importa el porcentaje de quienes van a votar? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se implementa el voto voluntario, que prácticamente una vez se pase de obligatorio a voluntario, solo una vez después en la vida casi de una república, no es que se va pasando de voluntario, obligatorio, obligatorio, voluntario. No es así, ¿no? Las tasas de participación caen. El único país en América Latina que ha tenido siempre el voto voluntario es Colombia. Y en Colombia, por ejemplo, a nivel subnacional, que es lo que vamos a tener nosotros en el próximo octubre, solo vota 1 de cada 4. Colombianos y colombianas. 1 de cada 4, solamente 25%. Pero ese es el promedio nacional. Hay algunos lugares donde las tasas son más bajas. La pregunta a quienes plantean esto es, ¿importa? ¿Importarían tasas Claro, ¿no bajas? habría un problema de legitimidad ahí, señor Tuesta? ¿No habría un problema de la autoridad electa? Es que ahí viene justamente, tu pregunta es pertinente, porque justamente muchos de los que podrían proponer esto, en algún momento, luego ante una participación baja, hablan de legitimidad. Yo creo, muchas veces se ha planteado este voto voluntario y el propio Parlamento, sin mucho esfuerzo, lo ha rechazado. Se dan cuenta de que esto requiere una mayor discusión, se dan cuenta que esto requiere mayores niveles de acercamiento a la realidad, no por una cuestión de principios, ni mucho menos. Y el proyecto de ley está generalmente basado en cuestiones generales. Y yo creo que los proyectos de ley deben de partir de diagnóstico. Este no es solamente un tema constitucional, es un tema que puede pasar de recabar información de la realidad, ¿no? Y esto a mí me parece fundamental. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. No es tan fácil, repito, hacer este cambio que los países lo hacen una vez en su vida. El último país que lo hizo fue Chile, y una gran discusión y una gran preocupación por la participación baja que en algunos momentos han tenido los chilenos, por ejemplo en la Asamblea Constituyente.
Claro, Asamblea hubo la elección de Constituyente, voto, ¿no? una Un tasa 40% más o menos de los electores chilenos votan, ¿no? 40% parece bajo. Aquí más o menos, ¿cuántos votaron en la elección del 2021? No sé si tiene esa cifra, me parece que entre 70 y 80%. Nuestra tasa de participación es alrededor del 78, 80 y tantos %. Claro. Y podría caer... Ciertamente el voto es obligatorio, ciertamente es el voto obligatorio, ¿no? Pero ese porcentaje incluso podría ser más, porque suele ocurrir que el padrón, que es donde se mide, ¿no? El padrón en conjunto, siempre tiene excesos de gente, ¿no? Por diferentes razones. Por ejemplo, los peruanos que están en el extranjero y no tramitan su cambio domiciliario, aparecen en el padrón y no votan, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, hay un porcentaje que es el promedio internacional, es 3% de exceso del padrón. Pero más allá de eso, en realidad creo que hay que tener cuidado. No estoy tan seguro de que esto vaya a prosperar. Han pasado muchos proyectos de ley de esa naturaleza y repito, no estoy tan seguro. Y por otro lado, regreso a mi primera impresión. Creo que estos proyectos que son parciales, que son muchas veces reactivos, no es la mejor manera de afrontar una reforma política. Además que una reforma que necesitaría igual entrar en una comisión y también ser aprobado en 2 legislaturas, entiendo. Ciertamente, sí. Y obtener una votación de 87 votos cuando menos en 2 legislaturas. En caso contrario, que tengan menos de 87, pero más de la mayoría absoluta, que es 66, para ser aprobada debiera pasar por un referéndum. Señor Tuesta, y el tema que ha presentado la congresista y también ministra Betsy Chávez para este adelanto de elecciones, en caso de vacancia y renuncia, que sea el vicepresidente o vicepresidenta, en este caso, pueda convocar a elecciones generales, ¿no? ¿Qué le parece ese planteamiento? Mire, el vicepresidente existe justamente para reemplazar al presidente. O sea, usted está diciendo que esto le quita... Este es nuestro diseño de siempre. O sea, usted está diciendo que esto le quita peso a la figura del vicepresidente o de los vicepresidentes. En realidad casi no tendría sentido entonces, ¿no? Es además, nuestro país, de los muy pocos, tienen 2 vicepresidentes. En la mayoría de países tienen un vicepresidente. Y nuestro diseño de sucesión termina en la presidencia del Congreso, que convoca elecciones, ¿no? Esta es una nueva medida que es pues reactiva al momento en que estamos viviendo, ¿no? No me parece personalmente que es justamente el mejor contexto, pero sobre todo porque ya hay una línea de sucesión y que claro, ahí sí nos va a encontrar en una discusión, si es que eso sucediera, que digamos pasan por presidente y los vicepresidentes que por alguna razón no mantienen el cargo, convocar elecciones. Algunos dicen elecciones solo presidenciales, otros, entre los que me encuentro, que serían elecciones generales por un nuevo mandato. ¿Y por qué? Porque desde la Constitución de 1920, pero sobre todo por una idea de diseño institucional, la elección de los poderes del Estado en el Perú se realiza en un solo acto. Este acto son las elecciones de presidente y Congreso, para que al crear estos 2 poderes se interrelacionen y se miren entre sí en 5 años. Si ocurriera el caso solamente elecciones generales, ocurriría que ya no vamos a estar los 5 años que se miren, sino totalmente fuera de distintos momentos, ¿no? Porque en ninguna parte de la Constitución se dice que la elección del presidente es para completar el mandato, en ningún momento, ¿no? Claro. Entonces, no es para completar el mandato y solo se quiere elecciones presidenciales, sería entonces por 5 años donde ya no coincidirían elecciones parlamentarias y presidenciales. Y esto, repito, no es solo una cuestión constitucional, tiene que ver con el diseño institucional que ciertamente está plasmado también en la Constitución. ¿Y qué le ha parecido esta propuesta de reunir firmas para desde la ciudadanía plantear una posibilidad de adelanto de elecciones y recorte de los mandatos presidencial y congresal?
A diferencia de las otras que tienen la pretensión de ser permanentes, modificando la Constitución, la propuesta del expresidente Sagasti se entiende como una propuesta para superar una crisis, ¿no? Una salida, y por lo tanto es ad hoc, como sucedió en el año 2000-2001. En aquel entonces hay una modificación de la Constitución para cortar el mandato de los elegidos que habían iniciado su mandato el 28 de julio de 2000. Y ellos terminan su mandato un año después, fueron congresistas de un solo año. Y se corta el mandato para convocar y por supuesto realizar elecciones de los dos poderes. Y es por eso que tenemos el mandato del 2001 al 2006. Esto tiene la misma idea, pero con un agregado. El agregado es que se recojan firmas incorporando a la ciudadanía, si así lo entiende, para a través de una modificación constitucional terminar el mandato, ¿no? Entonces, ahora, mira, esta medida, a diferencia, por ejemplo, de la renuncia y la vacancia, es una medida que requiere muchos pasos y más tiempo, porque la vacancia y la renuncia es de efectos pues inmediatos. En cambio, esta salida requiere que se conecten con determinados sectores que quieran procesarla, hay que recoger firmas, si bien es cierto son 75.000, no es fácil. Hay que recordar que quienes querían promover la Asamblea Constituyente, quienes querían evitarla, han hablado de recoger firmas y solo han presentado una sola, que han pasado 8 meses. Claro, y no creo que consigan las que están por... Además, ¿usted lo ve viable por parte del Congreso? ¿Cree que ellos quieran acortar su mandato en el Congreso de la República? No creo, pero justamente por eso es que quizá la idea es esto de la firma. ¿Por qué? Porque si es que se llega al momento en que hay sucesión y tiene que convocarse la presidenta o el presidente del Congreso de elecciones, allí va a haber una discusión donde los congresistas no van a querer elecciones generales, quieren su cargo, ¿no? Incluso hasta legítimamente quieren su cargo. Se han proyectado a ser congresistas hasta el 28 de julio del año 2026. Pero si es que entra como un apoyo ciudadano, entonces la cosa no es tan fácil. Claro. El Congreso rechazar algo que tiene respaldo ciudadano no sería tan fácil. Además, ante un poder del Estado como es el Poder Legislativo, que tiene bajo aprecio de la gente y un altísimo rechazo. Entonces, ante tu pregunta que esto estaría de acuerdo a los congresistas, creo que no, pero ante una situación límite, los congresistas han votado incluso en contra de lo que ellos pensaban. Por ejemplo, repito, la del año 2000. Claro, los congresistas del 2000 pensaban ser congresistas del 2005. La presión a favor. Incluso en el referéndum, acuérdense ustedes, una de las preguntas era si es que a favor o en contra de la no reelección de congresistas. Y el Congreso mayoritariamente votó a favor de esa modificación de la Constitución, pese a que no estaban de acuerdo. ¿Y por qué en ambos casos no estaban de acuerdo? Perdón, ¿por qué en ese caso, no estando de acuerdo, se aprobó? Por la presión ciudadana. Ahora, ¿no le parece que es un problema, y ya más en su faceta de analista político también, ¿no le parece que es un problema que esta propuesta de que la ciudadanía sea la que finalmente con sus firmas obligue al Congreso a iniciar una reforma, no tendría un liderazgo? Porque, ¿por qué no estamos viendo que la calle prende también? ¿No sería por falta de un liderazgo político nuevo, que tenga esa legitimidad, digamos? ¿No está muy polarizado el ambiente para que alguien se sume? Un liderazgo desde la oposición, entendemos, ¿no? O cualquier liderazgo político ciudadano, digamos. Y es que, si es que esta propuesta logra calzar más o menos en un abanico más o menos amplio de sectores políticos y sobre todo sociales, ciudadanos, es una cosa distinta. Hemos visto cómo la oposición, por ejemplo, realiza eventos, marchas, mítines, etcétera, pero que se están desgastando.
y no logran conectarse con la gente. ¿Por qué? La gente ve que es, esta palabra muy coloquial, pero es algo así como más de los mismos. La gente rechaza al Ejecutivo, rechaza al Congreso. Y esto no es poca cosa, porque eso también incentiva o desincentiva la movilización de la gente, ¿no? Entonces, si es que esta propuesta logra engancharse, podría tener viabilidad, pero no es tan fácil. Requiere, repito, mucha persuasión, acuerdo, organización, movilización, que no es poca cosa, Y señor Tuesta, ¿cómo ve en estos momentos el tema político? Ya Avanza País ha presentado una nueva moción contra el ministro Condori. Tenemos a puertas nada más el tema de la vacancia, pero esta semana como que está en silencio un poco la situación, tanto por parte del presidente, que no hemos visto que tenga mayor actividad, y bueno, los congresistas que están en semana de representación, y tenemos hasta un partido que también moviliza mucho más a la sociedad, ¿no? Yo creo que ante las denuncias contra el gobierno, que son múltiples y que los medios de comunicación de manera continua, frecuente, sacan a luz todo lo que estamos viendo en el gobierno, el Congreso siempre dice que su función ha sido a su vez permanente de control político. Pero cuando uno ve la práctica, no encuentra que existe una relación entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Por qué? ¿Cuántos ministros han sido censurados en 8 meses? Uno. ¿Cuántos ministros que debieron ser censurados porque ya llegaban a límites insostenibles no fueron censurados? El ministro Silva estuvo meses en el sector. El ministro Condori no debió de pasar de unos días. Eso comprometía la vida del Parlamento. No, lo compromete si censura al gabinete, pero no los ministros. Y sin embargo le dan larga vida. ¿Y por qué? Porque creo dos cosas: que aunque parezca mentira, aunque parezca contradictorio, los polos extremos muchas veces coinciden, de derecha y de izquierda, y porque tienen puntos de encuentro, porque hay intereses. Se juegan intereses que han develado también muchos de los informes periodísticos, arreglos, ¿no?, de sectores mercantilistas, informales, etcétera. Entonces una cosa es lo que es para afuera y otra cosa es lo que se hace. Así es. Es decir, gobierno y oposición se muestran los dientes, pero no se muerden. Así es. Vamos a ver qué es lo que pasa también en los siguientes días. Muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. No, gracias a ustedes. Y aclarar este panorama que es tan importante, Santiago, en medio de